¿Recuerdas los nuevos pesos? No nos referimos a la emisión tan novedosa de los billetes y monedas recientes, sino a aquella del año 1993. Muchos mexicanos nos confundíamos al ir a la tienda, pero nada se compara con lo que vino un año después, la fatal crisis del 94, el terrible error de diciembre, donde dos expresidentes se echaron la bolita y en medio quedaron los mexicanos, confundidos y empobrecidos. ¿Qué relación hubo entre quitar 3 ceros a la moneda con dicha crisis? ¿Fue una manera de ocultar el golpe bajo a la economía de los mexicanos noventeros? ¿Qué nos puede decir esta terrible e histórica crisis económica de nuestra situación actual? ¿Estamos en la antesala de otra crisis? Voltemos a ver nuestra historia, que nos muestre los errores cometidos para no volver a hacerlo. Y si quieres saber más del tema, no te vayas, que aquí te contamos. Pero antes no te olvides de suscribirte al canal, activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos un nuevo video. Yo soy Cristian Yogues. Y yo soy Cecilia Arriola. Bienvenido a Histofilia. Las crisis económicas y las devaluaciones de la moneda no vienen de la nada, no se construyen en meses, son producto de años de malas administraciones. Un sexenio de abusos y corrupción es suficiente para quebrar la economía del país. En el año de 1993 hubo un importante cambio en la economía mexicana y, como ya lo hemos dicho antes, esta tiene fuertes repercusiones en muchos ámbitos de la vida humana. En ese año, la sociedad mexicana se enfrentó a un cambio de moneda enredoso y complicado. El entonces presidente Carlos Salinas de Gortari proponía al Congreso adoptar una nueva unidad monetaria en México a partir del 1 de enero de 1993, lo que equivalía a suprimir 3 ceros. Estas decisiones políticas fueron consecuencia de la inflación de muchos años. Es decir, el retirar ceros de una moneda es una práctica común cuando los países pasan por periodos prolongados de alta inflación, y en el caso de México se venía arrastrando una inflación desde periodos previos. Entendemos por inflación como el aumento sostenido y generalizado de los precios de los bienes y servicios de una economía a un largo tiempo. Un ejemplo para poder entenderla es el siguiente. Imagina que cada semana el precio de todos los productos sube 10 pesos y que se quiere ahorrar para comprar una televisión. Pero el precio aumenta 10 pesos semanalmente, por lo que cada semana se necesitarán más pesos para poder comprar esa misma televisión. Para determinar la inflación, debido a la imposibilidad de seguirle la pista a todos los precios de todos los productos, se selecciona una canasta de productos que pueda representar las principales necesidades de una determinada sociedad. Con base a esa selección y a la importancia relativa de sus productos, se calcula un indicador que representa los precios de todos los productos y servicios de una economía. A este indicador se le conoce como índice de precios, cuya variación porcentual sirve para medir la inflación. Por ejemplo, en el sexenio de José López Portillo de los años de 1976 al 82, la inflación se acumuló en un 459%. Fue un largo y tortuoso camino de crisis económicas, una tras otra. Cambios en la administración, la implementación de nuevas dinámicas de mercado y planes económicos. Entre ellos podemos destacar el Plan Brady. Esta fue una negociación de la deuda mexicana y de muchos otros países, propuesta en el año de 1989 por Nicolás Brady, quien era secretario del Tesoro estadounidense. En este se proponía reducir la deuda de algunas naciones con los bancos comerciales. Tenía como su antecedente el Plan Baker. Este plan consistió en abrir una vía apoyada por el gobierno de los Estados Unidos, el FMI, el Banco Mundial y otras instituciones financieras internacionales, para la cancelación de deudas externas soberanas mediante bonos Brady o exit bonds. Esto hizo posible que entre 1989 y 1995 se negociaran 190,000 millones de dólares, lográndose una reducción global de deuda externa de los países en dificultades de unos 60,000 millones. Este plan exigía ciertos requerimientos políticos, financieros y jurídicos, como el emitir nuevos reglamentos para la inversión extranjera, la privatización de las empresas estatales y disminuir el gasto público. Sus implicaciones políticas exigían la ampliación del intercambio comercial internacional, el aumento de sus ventas externas en general, es decir, abrir los mercados, lo que se tradujo en el posteriormente conocido Tratado de Libre Comercio.
Como vemos, las continuas crisis económicas fueron desgastando el bolsillo de los mexicanos muchos años antes, desde la década de los 60. En 1976, el tipo de cambio se mostraba a $1 por 22 pesos. En ese tiempo, el precio del petróleo a nivel internacional cayó e impactó directamente al peso mexicano, y en tan solo 13 años, el dólar ya estaba en 3,000 pesos. Las transacciones comerciales se tornaban un tanto escandalosas en los productos más sencillos y cotidianos. Imagina que el precio por un pan era de 1,000 pesos. Un litro de aceite en 3,250 pesos. De esta manera, había una necesidad de emitir monedas con denominaciones muy altas. Así, en el año de 1992, se anuncia que comenzaría la emisión de los nuevos pesos, a los que se les quitaría los últimos ceros. Por ejemplo, 1,000 pesos serían igual a un nuevo peso. De este modo, el ingreso de los nuevos pesos se hizo en partes. La primera, del 23 de junio de 1992 al 31 de diciembre, se informó a los mexicanos del cambio que habría en las monedas y billetes a través de campañas. Imagina la confusión en la población. En aquellos tiempos, en la televisión, se veían todo el tiempo los anuncios que buscaban informar a la población del inminente cambio, mostrándolo con diversos ejemplos de la vida cotidiana, tales como: ¿el año que entra también lo voy a pagar con billetes y monedas actuales o solamente con nuevos pesos? Con los dos. Dice 19,700 pesos. Y aquí dice 19 nuevos pesos 70 centavos. Los precios. Caray. El contrato lo hicimos el año pasado por 550,800 pesos. Que ahora son 550 nuevos pesos con 80 centavos. Muy bien. Ahorita le hago el cheque. Sin embargo, eso no evitó que los primeros meses la gente confundiera las cantidades, los nuevos billetes e hiciera cuentas con las antiguas nominaciones, pues tanto los viejos y los nuevos pesos estuvieron coexistiendo en los bolsillos mexicanos. En las tiendas se veían los precios en viejos y nuevos pesos. Uno siempre preguntaba, ¿cuánto es? Tras la respuesta venía la clásica pregunta, ¿en viejos o en nuevos pesos? Para los niños de la época, la compra del lunch en el recreo se hacía con desconfianza, y para los que las cuentas nos costaba trabajo de por sí, era una locura, pero al final terminamos por acostumbrarnos al cambio. Ya para finales de 1992 comenzaron a circular los primeros nuevos pesos para finalmente sustituir por completo a los viejos pesos. Posteriormente, fueron retirados aquellos billetes y monedas que tuvieran la palabra nuevos y la letra N, para volver a la denominación de simplemente pesos. Y en el año de 1996, el Banco de México suprimió definitivamente la palabra nuevo del nombre de la unidad en el sistema monetario mexicano. Este cambio lo que buscaba era reducir la cantidad de cifras en las monedas nacionales y facilitar su manejo, simplificando las transacciones comerciales. De esta manera, vemos que el cambio en la emisión de billetes y monedas fue más una cuestión técnica. Sin embargo, en el contexto que pasó, hizo creer que hubo un ocultamiento premeditado. No aseguramos que los presidentes de la época lo desconocieran. Es más, sabemos que desde años previos al sexenio de Salinas de Gortari se fue incrementando el déficit y como solución se crearon los tesobonos, un instrumento de deuda que el gobierno colocaba en el mercado nacional para obtener financiamiento y al mismo tiempo ofrecía al inversionista cobertura cambiaria. Tuvieron vigencia entre julio del 89 al 96. Su valor nominal era de $1,000 y en total costaban 29,206 millones de dólares, con vencimiento a corto plazo de menos de un año, lo que hacía súper difícil su pago. Para cuando en diciembre se hizo pública la deuda de los tesobonos del gobierno federal, la crisis ya estaba en la puerta. Con esto, y lo que al principio te comentamos, es que la crisis estalló ante la imposible contención de la inflación. El peso mexicano ya se había devaluado en gran medida por las decisiones económicas y políticas que se habían tomado en los casi 50 años, pero no se debió al cambio nominal. Para el año de 1994, el déficit de cuenta corriente llegó a los 28.8 mil millones de dólares, lo cual fue financiado por flujos de capital a corto plazo. Esto produjo la crisis, que en diciembre de 1994 se hizo insostenible y marcó un enfrentamiento político entre el entonces actual presidente Ernesto Zedillo y el anterior Carlos Salinas. A las 72 horas entre el 19 y el 21 de diciembre de 1994 condujeron al desastre nacional.
y Salinas culpó a Zedillo y al secretario de Hacienda, Jaime Serra Puché, de haber manejado mal la necesidad de ampliar la banda de flotación del peso. Pues en 1995 la administración de Zedillo decide dejar el sistema de libre flotación del peso. Así, el dólar, al dejar de ser controlado por el Estado, la moneda perdió la mitad de valor, lo que ocasionó que las deudas en dólares fueran imposibles de pagar. Esto pasó a la historia como el error de diciembre. También se le escuchó a Salinas decir que entre el 20 y el 21 de diciembre de 1994, unos cuantos mexicanos vaciaron 4.633 millones de dólares de las reservas internacionales. A esto, Zedillo argumentó que una de ellas fue que durante muchos años, un fuerte y creciente déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos se financiara con entradas de capital volátil. Esta crisis económica fue a consecuencia de la falta de reservas internacionales que produjo, además de la devaluación del peso, una fuerte inflación que imposibilitaba el pago de deudas, el retiro de inversiones, la caída de actividades económicas, la quiebra de muchas compañías y una fuerte tasa de desempleo. La crisis que se vino tras el cambio nominal de la moneda era un monstruo creado y alimentado por años. Los nuevos pesos poco significaron, tan solo una dificultad momentánea para los mexicanos, que poco se comparó con la crisis. Cuéntanos si te tocó vivir este cambio, ¿qué recuerdas de ello? Nos encantaría leerte y si el tema te ha gustado, sigue buscando historias, porque la curiosidad no acabó con el gato. Lo hizo más sabio. Vuelve a Histofili y no te pierdas el siguiente video. Suscríbete al canal, comparte con tus amigos y sigamos viajando juntos por la historia.